La mañana del 16 de noviembre de 1957 comenzó como cualquier otra en Plainfield, un pequeño pueblo agrícola del estado de Wisconsin. Con poco más de 700 habitantes, era el tipo de lugar donde todos se conocían. Las puertas permanecían sin llave, los vecinos confiaban unos en otros, y los crímenes violentos parecían algo que solo ocurría en las grandes ciudades. Pero esa tranquilidad estaba a punto de desaparecer para siempre. Aquella tarde, una comerciante muy conocida desapareció sin dejar rastro. Lo que comenzó como una simple investigación por desaparición terminaría revelando uno de los casos criminales más perturbadores de la historia de Estados Unidos. Un caso que inspiró películas como Psicosis, La Masacre de Texas y El Silencio de los Inocentes. Y en el centro de todo estaba un hombre aparentemente inofensivo, un granjero tímido, callado, educado, que jamás despertó sospechas entre sus vecinos. Su nombre era Edward Theodore Gain, más conocido como Ed Gain. Bienvenidos a Crímenes, Historias Reales. Ed Gain nació el 27 de agosto de 1906 en La Crosse, Wisconsin. Su padre, George Gain, tenía problemas con el alcohol. Era incapaz de mantener un empleo estable. Su madre, Augusta Gain, era completamente diferente, profundamente religiosa, autoritaria y convencida de que el mundo estaba lleno de pecado. Augusta ejercía un control absoluto sobre sus dos hijos, Henry y Edward. Les prohibía relacionarse con otras personas, especialmente con mujeres. Les repetía constantemente que casi todas eran inmorales y corruptas. Según ella, solo una mujer era pura, ella misma. Con el paso de los años, Edward desarrolló una dependencia emocional extrema hacia su madre. Buscaba constantemente su aprobación, vivía para complacerla y aceptaba cada una de sus enseñanzas sin cuestionarlas. La familia terminó mudándose a una granja aislada cerca de Plainfield. Era una propiedad rodeada de campos y bosques, alejada del resto del pueblo. Allí, Augusta mantenía a sus hijos prácticamente aislados del mundo. Mientras otros niños asistían a reuniones sociales o jugaban con amigos, Edward pasaba la mayor parte del tiempo trabajando en la granja o escuchando los sermones de su madre. Los vecinos lo recordaban como un joven extremadamente tímido. Hablaba poco, reía en momentos extraños y evitaba el contacto con la mayoría de las personas. Sin embargo, nadie lo consideraba peligroso. Simplemente parecía un hombre reservado. En 1940 murió George Gain. Pocos años después, Henry, el hermano mayor de Edward, falleció durante un incendio en la granja. Las circunstancias de aquella muerte despertaron algunas dudas. Aunque oficialmente fue considerada un accidente, algunos investigadores señalaron inconsistencias que nunca llegaron a aclararse por completo. Edward quedó completamente solo con Augusta. La relación entre ambos se volvió aún más intensa. Ella seguía siendo el centro absoluto de su vida. Pero en 1945 ocurrió el hecho que, según muchos especialistas, marcó un antes y un después. Augusta Gain murió después de sufrir un derrame cerebral. Para Edward fue un golpe devastador. Había perdido a la única persona que realmente amaba. Durante días permaneció encerrado. Después comenzó a cerrar habitaciones completas de la casa, especialmente aquellas que pertenecían a su madre. Las mantenía exactamente igual que el último día en que ella estuvo allí, como si esperara que regresara en cualquier momento. El resto de la vivienda comenzó a deteriorarse lentamente. Polvo, suciedad, objetos acumulados, habitaciones abandonadas. Solo una parte de la casa permanecía impecable, el dormitorio de Augusta. Años más tarde, cuando la policía entró en aquella granja, descubriría que parecía un santuario dedicado exclusivamente a ella. Mientras tanto, Edward continuó viviendo solo. Realizaba pequeños trabajos para los vecinos, cortaba leña, cuidaba niños, ayudaba en algunas granjas cercanas. La mayoría de las personas lo describían como un hombre amable, incluso simpático. Algunos niños del pueblo decían que contaba historias extrañas y reía de forma inquietante, pero nadie imaginaba lo que realmente ocurría dentro de aquella vieja granja. Con el paso del tiempo comenzaron a desaparecer varias mujeres en los alrededores de Plainfield. Las investigaciones nunca encontraban respuestas. Las pistas eran escasas y el pequeño pueblo seguía creyendo que vivía en uno de los lugares más seguros de Wisconsin.
Todo cambiaría el 16 de noviembre de 1957, cuando Bernice Worden, propietaria de una ferretería local, desapareció misteriosamente durante su jornada de trabajo. La caja registradora seguía abierta, había manchas de sangre, y el último recibo de venta tenía escrito un nombre: Ed Gein. Aquella simple anotación llevaría a los investigadores hasta una granja perdida entre los bosques de Wisconsin. Y detrás de la puerta de aquella vieja casa descubrirían una escena tan perturbadora que cambiaría para siempre la historia criminal de Estados Unidos. En la segunda parte, entraremos junto a la policía en la granja de Ed Gein y conoceremos el descubrimiento que dejó sin palabras incluso a los agentes con más experiencia. La tarde del 16 de noviembre de 1957, varias patrullas abandonaron el centro de Plainfield en dirección a una vieja granja ubicada a pocos kilómetros del pueblo. Los agentes llevaban una orden para registrar la propiedad de Ed Gein. Hasta ese momento, él era simplemente el último cliente conocido de Bernice Worden. Nada más. Pero aquella visita cambiaría para siempre la historia de la criminología. La granja permanecía completamente en silencio. No había señales de movimiento. El viento movía lentamente los árboles que rodeaban la propiedad. El edificio principal parecía abandonado. La pintura se desprendía de las paredes. Las ventanas estaban cubiertas de suciedad y el terreno mostraba años de descuido. Los agentes avanzaron con cautela. Empujaron la puerta principal. El interior estaba completamente oscuro. El aire era pesado. Un fuerte olor a humedad impregnaba toda la casa. Las linternas comenzaron a iluminar las primeras habitaciones. Lo que encontraron resultaba extraño. Montones de basura, periódicos viejos, muebles deteriorados, objetos apilados por todas partes. Parecía que nadie hubiera limpiado aquel lugar durante años. Sin embargo, algo llamó inmediatamente la atención de los investigadores. En medio de aquella casa, en ruinas, existía una habitación completamente diferente. El dormitorio de Augusta Gein. Todo estaba impecablemente limpio. La cama perfectamente tendida, los muebles ordenados, las cortinas cerradas exactamente como habían permanecido desde el día de su muerte. Era como si el tiempo se hubiera detenido. Nadie había vuelto a entrar allí durante más de una década. Mientras algunos oficiales examinaban la vivienda, otros continuaron registrando el granero ubicado detrás de la casa. Uno de ellos abrió lentamente la puerta. Lo primero que iluminó su linterna fue una figura colgada del techo. Durante un instante creyó que se trataba de un animal de caza, pero al acercarse comprendió la realidad. Era el cuerpo de Bernice Worden. La escena dejó paralizados incluso a los policías con más experiencia. Inmediatamente aseguraron toda la propiedad. Cada habitación comenzó a ser inspeccionada cuidadosamente. Y fue entonces cuando el caso tomó un giro completamente inesperado. Los investigadores comenzaron a encontrar numerosos objetos, cuya naturaleza no lograban comprender a simple vista. Algunos parecían simples adornos, otros utensilios domésticos. Pero conforme avanzaban, entendieron que muchos de ellos no eran objetos comunes. El descubrimiento fue tan impactante que varios agentes tuvieron que abandonar momentáneamente la vivienda. Los peritos iniciaron un registro minucioso, fotografiaron cada habitación, numeraron cada evidencia y llamaron a especialistas para documentar todo lo encontrado. Aquella casa contenía una cantidad de pruebas como pocas veces se había visto en una investigación criminal. Mientras tanto, otro grupo de policías salió en busca de Ed Gein. No intentó escapar. Fue localizado esa misma tarde en una tienda de comestibles cercana. Cuando los agentes se acercaron, permaneció completamente tranquilo. No opuso resistencia. No intentó huir. Simplemente los acompañó hasta la patrulla. Durante el trayecto casi no habló. Respondía a las preguntas con frases cortas, como si no comprendiera la gravedad de la situación. En la comisaría comenzaron los primeros interrogatorios. Al principio negó cualquier responsabilidad, pero a medida que los investigadores le mostraban algunas de las pruebas halladas en la granja, su actitud comenzó a cambiar. Ed Gein empezó a hablar, con una calma que desconcertó a todos. Respondía sin mostrar nerviosismo, como si estuviera describiendo acontecimientos completamente normales. Mientras tanto, los especialistas seguían trabajando en la granja durante toda la noche. Cada nueva habitación revelaba nuevos hallazgos.
La cantidad de evidencia era tan grande que el registro tardó horas en completarse. Muy pronto los investigadores comprendieron que el caso no se limitaba únicamente a la desaparición de Bernice Worden. Existían indicios de que la historia podía remontarse muchos años atrás y que algunas desapariciones nunca resueltas en Wisconsin podían tener relación con aquel hombre tranquilo que durante tanto tiempo había vivido aislado entre los bosques de Plainfield. La noticia se difundió rápidamente por todo Estados Unidos. Los periodistas comenzaron a llegar al pequeño pueblo. Las cámaras rodeaban la granja. Los vecinos no podían creer que el hombre al que muchos conocían desde hacía décadas estuviera en el centro de una investigación tan impactante. Pero lo más sorprendente aún estaba por conocerse. Durante los siguientes interrogatorios, Ed Gein realizaría confesiones que cambiarían para siempre la forma en que el FBI y los criminólogos estudiaban la mente de los asesinos. En la tercera parte conoceremos las declaraciones de Ed Gein, cómo los investigadores reconstruyeron sus actividades durante años y por qué este caso terminó inspirando a algunos de los villanos más famosos de la historia del cine. Mientras los peritos continuaban documentando cada rincón de la granja, Ed Gein permanecía sentado en una sala de interrogatorios de la oficina del sheriff del condado de Waushara. No parecía preocupado, no lloraba, no levantaba la voz. Respondía con un tono tranquilo que desconcertaba a los investigadores. Los agentes esperaban encontrarse con un hombre agresivo o desafiante. Pero Ed Gein era exactamente lo contrario. Hablaba despacio, mantenía la mirada baja y respondía muchas preguntas como si estuviera recordando hechos cotidianos. Con el paso de las horas, comenzó a admitir su responsabilidad en la muerte de Bernice Worden. También confesó el homicidio de otra mujer desaparecida años antes, Mary Hogan, propietaria de una taberna en Plainfield. Durante mucho tiempo, aquella desaparición había permanecido sin resolver. Ahora por fin, los investigadores tenían un responsable. Sin embargo, las declaraciones de Ed Gein revelaban algo todavía más inquietante. Explicó que, durante años, había visitado cementerios de los alrededores de Plainfield. Esperaba hasta la noche, entraba cuando no había nadie y buscaba tumbas recientes, especialmente aquellas pertenecientes a mujeres que, según él, le recordaban a su madre. Los investigadores verificaron esa información. Al inspeccionar varios cementerios, encontraron señales de que numerosas sepulturas habían sido abiertas. Algunas mostraban daños recientes. Otras evidencias coincidían con los relatos de Gein. Aquello explicaba parte de los objetos encontrados en la granja. Pero aún quedaba una pregunta. ¿Por qué lo hacía? Los psiquiatras comenzaron a entrevistarlo. Durante las conversaciones, Ed hablaba constantemente de Augusta, su madre. La describía como una mujer perfecta, la única persona verdaderamente buena que había conocido. Su muerte había dejado un vacío que, según los especialistas, nunca logró superar. Con el paso de los años desarrolló una profunda obsesión por intentar recuperar, de alguna manera, la presencia de Augusta en su vida. Los médicos concluyeron que padecía graves trastornos mentales. Vivía aislado, tenía enormes dificultades para relacionarse con otras personas y su percepción de la realidad estaba profundamente alterada. Sin embargo, también era capaz de responder preguntas de manera coherente y recordar con precisión muchos acontecimientos. Eso convirtió el caso en un enorme desafío para los especialistas. ¿Era plenamente consciente de sus actos? ¿O sus enfermedades mentales le impedían comprender la gravedad de lo que hacía? Mientras tanto, la noticia ocupaba las portadas de todos los periódicos del país. Periodistas de Nueva York, Chicago y Los Ángeles llegaron a Plainfield. Las fotografías de la granja aparecían diariamente en los noticieros. La pequeña comunidad agrícola se convirtió, de un día para otro, en el centro de atención de Estados Unidos. Pero el impacto del caso no terminaría allí. Escritores, criminólogos y cineastas comenzaron a estudiar la historia de Ed Gein, su aislamiento, su obsesión con su madre, la vieja granja y la perturbadora evidencia encontrada por la policía. Con el paso de los años, esos elementos servirían de inspiración para algunos de los personajes más famosos del cine de terror. Norman Bates, protagonista de Psicosis, Leatherface, de La Masacre de Texas, y Buffalo Bill, de El Silencio de los Inocentes.
Aunque estas historias son ficticias, sus creadores reconocieron que ciertos aspectos de esos personajes fueron inspirados por el caso de Ed Gein. Mientras tanto, el proceso judicial apenas comenzaba. Los fiscales debían determinar si Ed estaba en condiciones de enfrentar un juicio. Los psiquiatras continuaban evaluándolo, y la opinión pública seguía cada nuevo detalle con una mezcla de horror y fascinación. Nadie podía entender cómo un hombre que durante tantos años había sido considerado un vecino tranquilo escondía una historia tan perturbadora. En la cuarta y última parte conoceremos el juicio de Ed Gein, las conclusiones de los especialistas, cómo terminó sus días y el legado que dejó uno de los casos criminales más impactantes de la historia de Estados Unidos. Tras semanas de investigación, el caso de Ed Gein había dejado de ser una noticia local. Era el tema principal en todo Estados Unidos. Los periódicos dedicaban portadas completas a la historia. Las emisoras de radio transmitían reportajes especiales y miles de personas intentaban comprender cómo un hombre aparentemente tranquilo había ocultado durante tantos años una vida tan perturbadora. Sin embargo, antes de que pudiera celebrarse un juicio, surgió una pregunta fundamental. ¿Estaba Ed Gein mentalmente capacitado para responder por sus actos? Un equipo de psiquiatras comenzó a evaluarlo. Las entrevistas se prolongaron durante semanas. Los especialistas observaron su comportamiento, analizaron su historia familiar y estudiaron cuidadosamente las declaraciones que había realizado durante los interrogatorios. La conclusión fue contundente. Ed Gein sufría un grave trastorno mental. Los médicos determinaron que no estaba en condiciones de comprender plenamente el proceso judicial ni de colaborar adecuadamente con su defensa. Como consecuencia, fue declarado incompetente para ser juzgado y trasladado a un hospital psiquiátrico de máxima seguridad. Pero el caso no terminó allí. Durante la siguiente década, nuevos exámenes médicos evaluaron constantemente su estado. Finalmente, en 1968, los especialistas concluyeron que podía comparecer ante un tribunal. El juicio fue mucho más breve de lo que la opinión pública esperaba. Ed Gein fue declarado culpable del asesinato de Bernice Worden. Sin embargo, debido a su estado mental, el tribunal ordenó que permaneciera internado de forma permanente en un hospital psiquiátrico criminal, en lugar de ser enviado a una prisión convencional. Allí pasó el resto de su vida. Durante los años siguientes, quienes trabajaban en el hospital describían a Ed como un paciente tranquilo. Ayudaba con pequeñas tareas, leía periódicos, conversaba con algunos empleados y rara vez mostraba comportamientos violentos. Aquella imagen contrastaba profundamente con el impacto que había causado su caso. Mientras Ed permanecía internado, la vieja granja de Plainfield se convirtió en un lugar de enorme interés. Periodistas, curiosos y fotógrafos llegaban constantemente para observar el sitio donde la policía había realizado uno de los descubrimientos más impactantes del siglo XX. Pero el 20 de marzo de 1958, apenas unos meses después de la investigación, la casa fue consumida por un incendio. Nunca pudo determinarse con absoluta certeza cómo comenzó el fuego. Algunos hablaron de un accidente. Otros sospecharon que alguien quiso destruir para siempre aquel lugar. Lo cierto es que la vivienda desapareció por completo. Solo quedaron los cimientos y el misterio. Ed Gein permaneció internado hasta el final de su vida. Murió el 26 de julio de 1984 a los 77 años, debido a complicaciones derivadas de un cáncer y problemas respiratorios. Fue enterrado junto a sus familiares en el cementerio de Plainfield. Con el paso de los años, incluso su lápida fue dañada y robada en varias ocasiones por personas obsesionadas con el caso. Pero quizá el mayor legado de Ed Gein no quedó en los tribunales, ni en la granja, ni siquiera en los archivos del FBI. Su historia terminó influyendo profundamente en la cultura popular. El escritor Robert Bloch utilizó elementos del caso para crear a Norman Bates en la novela Psicosis. Años después, Alfred Hitchcock llevaría esa historia al cine. Más tarde aparecerían personajes como Leatherface, de La Masacre de Texas, y Buffalo Bill, de El Silencio de los Inocentes, inspirados parcialmente en aspectos del caso de Ed Gein.
Aunque esas películas son obras de ficción, todas tomaron elementos de una historia que comenzó en una pequeña granja de Wisconsin. Hoy el caso continúa siendo estudiado por criminólogos, psiquiatras e historiadores, no solo por los crímenes, sino por las complejas circunstancias familiares, el aislamiento y los graves trastornos mentales que marcaron la vida de Ed Gein. Más de 6 décadas después, su nombre sigue apareciendo en libros, documentales y estudios académicos como uno de los casos criminales más influyentes de la historia moderna. Porque detrás de aquel hombre aparentemente inofensivo, existía una realidad que nadie supo descubrir hasta que ya era demasiado tarde. Gracias por acompañarnos en este nuevo episodio de Crímenes, Historias Reales. Si te gustó este documental, suscríbete al canal, activa la campana y comparte este video para que más personas conozcan los casos criminales que marcaron la historia. Nos vemos en el próximo episodio.